semana. Gracias, Señor Jesús. Hoy bendecimos la vida de cada uno de ustedes, bendecimos la vida de los hermanos que nos visitan esta mañana. Gracias, Señor. Agradecido de Dios porque Él ha sido tan bueno. Amén, Señor. Gracias. Iglesia, ha sido tan bueno que por su amor y su misericordia usted está esta mañana en esta casa. Gracias, Señor. Yo quiero compartir en esta preciosa mañana, hablando de un personaje que usted ha escuchado muchas veces, hablando de un personaje que usted ha oído predicar y ha oído enseñanza sobre este hombre. Y este hombre es tan reconocido. Daniel, que estaba yo muchacho o niño, cuando en las escuelas dominicales a los niños les enseñaban la historia de Daniel. Quiero decir esto de que se hizo tan conocido que desde mi niñez conocía la historia de Daniel, de aquel hombre que fue lanzado en aquel foso de los leones, y dice la Biblia que no sufrió nada. Pero hablamos de ese Daniel, también hemos oído hablar de los amigos de él, que eran 3 más, que era Sadrach, Mesach y Abednego. Hoy yo quiero que usted pueda entender algo. Voy a tratar de ser lo más breve, porque sigo creyendo lo que he venido diciendo en estos últimos tiempos. Lo que Dios va a hacer ya lo hizo. Porque yo estoy seguro que en medio de la alabanza hubo liberación. Yo estoy seguro que en medio de la alabanza hubo sanidad. Yo estoy creyendo que las cadenas se rompieron en medio de la adoración y en medio de la alabanza. Amén, así es. Y más cuando una persona viene direccionada, como ha venido usted en esta preciosa mañana, a buscar el rostro de Dios. Y textualmente no lo puedo decir porque llegó en este lugar y usted buscó a Dios. No, es su corazón con lo que ha venido a esta casa. Aleluya. Creyendo no irse de este lugar como vino, sino llevarse una palabra interna, una palabra que empiece a trabajar por todos los 15 días de ahora en adelante. Gloria a Dios. Una palabra que usted pueda confiar y empezar a trabajar con esa seguridad y esa certeza que es el comienzo de esta semana. Yo quiero leer para que usted conozca de dónde he de hablar. Yo voy a invitarle a que abran sus Biblias en el libro de Daniel, en el capítulo 6. Yo quiero que usted abra su Biblia en el capítulo 6 de Daniel, versículo 13. Se va a estar leyendo del 13 al 20. Porque estoy creyéndole a Dios, iglesia, que el mismo Dios, el cual cuidaba de Daniel, es el mismo Dios que cuida de toda máxima gloria. Amén. El Dios que cuida de tu vida, de tus hijos, de tu familia y de toda tu generación. Amén. Porque a ese mismo Dios que servía Daniel es el mismo Dios el cual envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que tú y yo hoy a través de su Santo Espíritu estuviéramos en este lugar congregando y buscando de su presencia. Yo quiero que usted escuche lo que dice Daniel capítulo 6, versículo del 13 en adelante. Leemos en el poderoso nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Puso cuidado para librarlo y hasta puestas del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres se reunieron cerca del rey y dijeron al rey: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persa que ningún decreto u ordenanza que el rey confirmare pueda mudarse. Puso cuidado
Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y echaron en el foso de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, porque el acuerdo acerca de Daniel no se mudase. Fuese luego el rey a su palacio y se acostó en ayuno, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, por tanto, se levantó muy de mañana y fue aprisa al foso de los leones. Y llegando cerca del foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y hablando el rey dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Aleluya. Con tus alabanzas, Señor, pueden tomar asiento, póngase cómodo. Wow, sorprendente. Una historia que tal vez usted lo ha oído, la ha leído. Pero yo quiero que tú puedas entender algo en esta preciosa mañana. Que cuando el favor de Dios está en tu vida, no va a haber trampa del diablo, no va a haber hornos de fuego, no va a haber fosos o fosas de leones que pueda detenerte. Por eso comencé diciendo que el mismo que estuvo con Daniel es el mismo que hoy está en este lugar. Pero hay algo sorprendente en esta historia, que en el capítulo 1 de Daniel, ya en el versículo 8, dice la escritura que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Iglesia, el secreto de Daniel, o el favor que tuvo Dios con Daniel, aparte de haber sido un escogido como usted y como cada uno de nosotros, es lo que él propuso en su corazón. Dice la escritura que dentro de tantas personas que había en aquel pueblo llamado Israel, cuando se llevan a la esclavitud, los hombres que ministraban, el rey que ministraba a Babilonia, estaba tan entendido en los tiempos que lo primero que hizo fue buscar o seleccionar hombres temerosos de Dios, hombres que fueran reconocidos por el poder que había en ellos de parte de Dios. Y dice la Biblia que prepararon un equipo tan grande, el cual dice la Biblia que habían entre el grupo que él mandó a selecciona 120 hombres entre los más sobresalientes de aquel lugar, hombres que tenían todo un conocimiento, y entre ellos seleccionan a 3 más como gobernadores. Pero hay algo que entre todos los que selecciona eran muy buenos, eran hombres entendidos en los tiempos, eran hombres que podían tener principios. Pero me llama poderosamente la atención de algo sobre la vida de Daniel, que dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón hacer todo lo que era la voluntad de Dios. Sé que en estos momentos nosotros que andamos en este planeta Tierra buscamos hacer muchas veces las cosas que agraden a Dios.
Muchas veces nos cuesta hacer las cosas que agradan a Dios. Yo puedo entender. Muchas veces nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Muchas veces usted y yo hemos querido hacer lo mejor para Dios, pero la condición como humano muchas veces no nos deja avanzar a lo que tú y yo queremos seguir avanzando. Pero hay algo importante que quiero que usted se lleve en esta mañana. Hay algo importante en la vida de este hombre llamado Daniel, que fue lo que él propuso en su corazón. Cuando tú y yo, por todas las circunstancias difíciles y duras que nos toca vivir en este mundo tan pecaminoso, en este mundo tan contaminado, en el sistema que nos rodea, cuando tú y yo tenemos un corazón que solo queremos servir a Dios, Dios va a meter su mano. Dios va a meter su mano, Dios te va a guardar, Dios te va a librar. Nunca puedes olvidar que no es con tu fuerza, no es con mi fuerza, porque aún lo que muchas veces no quiero hacer, eso hago, porque no es con mi fuerza. Pero si hay algo que tú y yo podemos mantener, es lo que está dentro de nuestro corazón, que solo podamos decir: Señor, queremos adorarte. Solo queremos decir: Señor, ayúdanos. No puedo con mi fuerza, no puedo con la situación que me rodea, no puedo con las circunstancias. Pero cuando tú te niegas a ti mismo y le dices: Señor, yo quiero que seas tú quien direcciones mi vida. Yo puedo entender que no es fácil. Alguien puede decirlo, dice porque es pastor o porque no. Siempre le he dicho en oportunidades, de la misma manera, los hombres de Dios, mujeres de Dios, pasamos por el mismo sistema de este mundo, porque no estamos viviendo en otro mundo, estamos viviendo en este mundo llamado Tierra, en este planeta Tierra. Pero hay algo importante que tú y yo tenemos que empezar a aprender, que es a negarnos a las cosas del sistema. Dice la Biblia en ese capítulo 1 versículo 8 que él propuso en su corazón no contaminarse. Yo quiero que tú puedas entender algo, que esto lo llevó a él desde un comienzo a empezar a caminar y a ser uno de los seleccionados en aquel entonces, que dice la Biblia que el espíritu de Daniel era superior al de cada uno de los demás. El espíritu que había en Daniel era superior al espíritu de los 122 más que estaban en el plan y proyecto de ese rey. Pero hay algo que dice la Biblia, que después de haber seleccionado, cuando lo llevan a aquel pueblo, cuando lo llevan a aquel lugar, estaban siendo seleccionados los mejores. Pero note algo, que el hombre no se convenció que estaba entre los mejores, porque los habían seleccionado hasta físicamente como los mejores, jóvenes, hermosos. Pero él no se bastó con haber sido seleccionado como de los más hermosos, pero él empezó a darse a conocer como el hombre que oraba a Dios. Y dice la Biblia que entre tantas cosas se da un edicto en aquel lugar. Se dicta algo sobre aquel lugar, que tenían que adorar a lo que el rey quisiese. Se dicta un sistema que tenían que obedecer todas las leyes y órdenes que se habían plantado en esa nación. Y una de las cosas que primero tenían que obedecer era que no podían adorar a otro Dios si no fuera el Dios de ellos. Pero me llama poderosamente la atención algo, que mientras aún Daniel, con todas las circunstancias, dice la Biblia que él seguía orando. Dice que él seguía orando y se encerraba en una habitación, pero era tanto la seguridad que él tenía que descuidó algo: cerrar la ventana donde él oraba. Y alguien pasa por aquel lugar y ve a Daniel orando. ¿Qué quiero decirte en esta preciosa mañana, iglesia? El buscar de Dios, estar direccionado por Dios o ser encaminado por el poder de Dios, despierta envidia en el que no tiene a Dios.
Entre ese pueblo se despertó una envidia. El por qué Daniel era superior. La gente puede, y estoy casi convencido, que cuando tú y yo nos llenamos de Dios, la gente va a sentir cierta envidia. ¿Por qué a ti te va bien? ¿Por qué la gracia de Dios te arropa? Porque siempre te ves bello. Porque déjame decirte que la gracia de Dios te hace ser precioso. Porque eres la niña de los ojos del Señor. Se va a despertar una envidia. Se puede despertar, y eso lo vemos constantemente. Cuando usted es un hombre o una mujer que canta bonito y adora a Dios bonito, se despierta el espíritu de envidia. Cuando usted hace algo que agrade a Dios y vea que está visto de bien ante los ojos de los hombres, despierta envidia. Pero eso no paró a Daniel. Daniel siguió orando. Daniel siguió orando de tal manera que cuando le dicen a aquel hombre, cuando van y le dicen al rey, mira, tú has decretado que aquí solo se va a adorar a Dios. Tú dices que aquí solo se va a hacer esto, pero ahí tenemos a Daniel orando a otro Dios, orando a su Dios. Yo quiero que tú puedas entender algo. Nadie te puede desenfocar de lo que Dios te ha entregado. Mira, nadie te puede desenfocar de lo que Dios te entregó. En lo poquito seré fiel y en lo mucho Dios te va a poner. En lo muy poquito Dios. Mira, no sé qué tanto nivel puedas buscar a Dios, pero de algo yo estoy seguro, que quien busca a Dios le consigue. Quien busca a Dios le consigue, porque solamente Dios está esperando que alguien hable, alguien clame, para Él estar atento a responder al clamor tuyo. Y dice la Biblia que a este hombre Daniel, el rey le tenía tanto cariño. El rey le tenía tanto cariño que no podía ni podía entender lo que estaba próximo a ocurrir. Narra la historia que le llegan al rey y le dicen, mira, pero aquí está pasando algo. Aquí está ocurriendo algo, que hay un hombre que no está haciendo lo que tú mandaste hacer. Aquí hay cosas, iglesia, que vas a tener que dejar de hacer. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán por añadidura. Las demás cosas se van a tener que esperar cuando tú y yo buscamos primero la presencia de Dios. Que le toque esperar al que le toque esperar, pero tú y yo tenemos que estar diseñados para adorar y servir al Rey que vive y vive para siempre. Note algo que dice, cuando alguien lleva aquel comentario, el rey le tenía tanto cariño a aquel hombre que entristeció. Pero me llama poderosamente algo, que el rey, en medio de la posición que él tenía, él sabía que Daniel le servía a un Dios más poderoso que lo que ellos estaban imaginando. Al rey que le servía y que oraba era mucho más poderoso que al rey que tenía de frente. Y eso a él no lo paró. Eso a Daniel no lo paró. Él continuó haciendo lo que él tenía que hacer. Tenía por costumbre orar 3 veces al día. Tenía por costumbre tener un encuentro con Dios todos los días. No sé qué tiempo tú y yo estamos dedicándole a Dios, pero yo quiero que este mensaje esta mañana puedas entender que es el comienzo de comenzar a darle minutos a Dios. Es el momento de comenzar a adaptar este cuerpo a clamar a Dios, para que puedas ver los días buenos, para que puedas ver la mano de Dios moviéndose a tu favor. Pero es necesario hacernos una adaptación de este cuerpo, hacer una adaptación a nuestro cuerpo, que nos cuesta muchas veces doblar rodilla. Muchas veces nos cuesta orarle a Dios, porque podemos estar sentados quizás qué tiempo, pero cuando tú y yo doblamos rodillas nos cuesta, porque empieza muchas veces hasta dolernos el cuerpo, nos duele la coyuntura. Pero hay algo superior, algo que te va a ser superior
la noticia al rey, el rey entristeció. Y le dicen al rey, pero no puedes abrogar una ley. Tú dijiste que el que desobedecía tenía que hacer esto y aquello. Y este hombre desobedeció. Hay gente, iglesia, que te puede estar acusando. Hay iglesias que te pueden estar echando dedos. Pero yo vengo a decirte en esta mañana, no importa los dedos que te estén echando, busca la presencia de Dios, que Él te va a sacar de donde estás. Él te va a sacar de donde has caído. Él te dará la fuerza necesaria para poder levantarte. Y dice la Biblia, llegó el momento triste para la historia de ese rey. Triste porque él apreciaba a Daniel. El hombre lo llevaron a un juicio. Y cuando lo llevan a aquel juicio, el rey ordena que se le meta en el foso de los leones, que vaya a aquel lugar. Noté algo que con esa tristeza él no lo quería hacer. Esperó hasta horas y horas a ver qué podía hacer por él. Iglesia, hay momentos que la gente te va a querer defender. Hay gente que la gente va a querer meter la mano por vos. La gente va a querer ser un intercesor. Pero eso no va a hacer nada. Porque cuando Dios, aleluya, es el mismo Dios el que va a meter la mano por ti. Amén. Cuando eres un propósito de Dios. Cuando eres un propósito de Dios, iglesia, déjame decirte algo. Cuando eres un propósito de Dios, habrá gente que te quiera defender, pero eso no va a valer nada. Porque aquí quien está peleando por ti es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el mismo el que te va a librar. Hay gente que lo aprecia a uno y no ve ni las irregularidades, lo pasa por alto por el mismo aprecio. Eso pasa con nuestros hijos. Pueden cometer cualquier cosa y como hijos nosotros lo pasamos por alto. Lo pasamos por alto porque no queremos hacer nada. Son nuestros hijos, nos duelen. Eso quiso hacer el rey con él. Pero habrá alguien que quiera defender, habrá alguien que quiera pelear por ti. Pero cuando tú y yo somos escogidos por el Señor, no hay quien te vaya a echar dedo. La gente te verá el más feo. La gente verá que tu condición no es la adecuada. Pero yo vengo a decirte en esta mañana que cuando tú eres seleccionado por Dios, no importa lo que diga la gente, el favor de Dios está sobre tu vida. Y donde tú te pares, donde tú adores a Dios, Dios responde. La gente te verá como te quiera ver. Pero yo vengo a decirte en esta mañana que cuando Dios está a tu favor, no importa poco la gente, porque Dios te va a hacer de gracia para los demás. Amén. La gente le tocará morir infartada. Hace tiempo conversaba con mi esposa, y disculpe que la mencione en este tema, y hablábamos algo. Y hemos podido entender que cuando tú eres un propósito de Dios, cuando tú eres un propósito de Dios, Dios no te ve como te ven tus vecinos. Dios no te ve como te ve la iglesia. Dios no te ve como te ven los hermanos. Dios no te ve como nada. Porque al mismo José que usted conoce de esa historia, los hermanos lo entregaron. Los mismos hermanos no vieron la gracia que tenía Dios sobre la vida de ese hombre. Hoy yo vengo a decirte que a Daniel lo llevan al foso de los leones. El que dio la orden que lo metieran, y el grupo de gente que le llegó al rey para que se hiciera justicia con Daniel, que se lo comieran los leones. El rey se fue a su cama. Oyeron la lectura y dice la Biblia que al hombre hasta el sueño se le fue. Hay gente que se le va hasta el sueño pendiente el por qué tú progresas. Hay gente que está pendiente porque tú eres feliz. Si ellos tienen mejor economía
área que tú, y tú eres tan feliz y siempre hay una sonrisa en tu rostro. La gente no va a entender nunca eso. Ellos lo que no saben es que tú tienes al Rey de Reyes y ellos todavía no lo han podido alcanzar. Dice la Biblia que el rey se fue a acostar, se le fue sueño. Tal vez esperando que amaneciera para ver el resultado. Pero él, antes de llevarlo a ese lugar, le dijo: al Dios que tú sirves tenga de ti misericordia. Él dice que entristeció mucho y en la mañana se levantó y fue al lugar a llamar. Empezó a tocar aquella puerta y le dijo: Daniel, Daniel. Y Daniel contestó. Sorpresa para él. Sorpresa para él cuando se dio cuenta que Daniel estaba vivo. Y dice la Biblia que sale Daniel. Yo quiero que tú entiendas algo, ¿no? Esto no quiere decir que los leones no hubiesen tenido hambre o que no les provocó esa carne. El león siempre quiso devorarlo, pero Dios nunca permitió que lo devorara. Siempre hay gente, escuche algo en esta preciosa mañana, siempre hay gente que te quiere hacer mal, siempre. Por un pasado, por una molestia, por algo. Siempre hay gente que te va a querer hacer daño, que anhelan lo peor para ti. Pero hoy te tengo una noticia: el deseo de ellos será deseo de ellos, pero no se le va a cumplir, porque la mano de Dios está librándote y amparándote. Dice la Biblia que el hombre salió de aquel lugar y, sorprendido por lo que vivía, dijo: mi Dios tapó la boca de los leones. Si Dios tapó la boca de los leones, esto quiere decir de que los leones estaban pendientes para comerse al que hubiesen tirado. Pero una cosa es cuando Dios actúa a tu favor. Ahora sí puedes entender lo que decía el salmista en una oportunidad: caerán 1000 y 10.000 a mi diestra, decía. Porque él sabía que cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia que el hombre reconoció que al Dios que Daniel servía era el verdadero Dios de Israel. Dice la Biblia, dice la historia, que agarraron quienes lo acusaron. Algo me llama poderosamente, y pudo ponerme de una forma triste, porque quienes acusaron a Daniel los agarraron y los llevan a aquel lugar, pero junto con los que lo acusaron, la consecuencia de su pecado lo pagaron sus hijos, lo pagaron sus esposas y todos los miembros de la familia. Por causa, yo quiero que usted entienda algo, no por meterse con Daniel. El juicio de ellos no vino porque se metieron con Daniel. El juicio de ellos vino por meterse con el Dios de Daniel. Porque, iglesia, ¿quién te hace enfrente a ti? Lo está haciendo solo. Quienes se te levanten contra ti, yo quiero que tú puedas entender esto, lo están peleando con Dios. Porque Él me dijo en un momento: no te dejaré ni te desampararé. Yo estoy creyendo esa palabra, que Dios pelea por mí. Donde me lleve, donde me levante, donde me pare, Dios está con nosotros. Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Y dice la Biblia que juntamente agarraron y los presentaron donde estaban los leones. Y cuando llegaron, simplemente tocaron la entrada del foso de los leones
y los desaparecieron a todos. Los leones tenían hambre, pero no pudieron comerse a Daniel. ¿Saben por qué? Las situaciones te podrán ahogar. El sistema y por donde puedas estar pasando te podrá ahogar, pero más de ahí no va a pasar. Te va a intentar ahogar, pero no podrá matarte. Jamás de los jamases, porque hay un propósito y un plan que Dios tiene para contigo. Por eso en esta mañana yo quiero que tú puedas entender algo. Yo quiero que en esta mañana tú puedas irte convencido que el Dios que tapó la boca de los leones es el mismo Dios que tapará la boca de todo aquel que se ha levantado contra ti. Dios tapará la boca de esos leones, de esa fiera. Aún literalmente la Biblia habla de leones, pero si en algo en tu familia se han levantado contra ti, Dios va a tapar la boca de esa familia. Dios va a tapar la boca de esa generación que no ha podido entender que tú eres un hijo de Dios. Y quien se mete con un hijo de Dios, se mete con Dios. Yo quiero que tú puedas entender de este mensaje que no estás solo. Continúa orando, creyéndole a Dios, porque el que le tapó la boca a los leones fue el mismo que cuando le tocó a Sadrach, a Mesach y a Abednego estar en el horno de fuego, fue el mismo que se centralizó. Mientras que a ellos lo tiraron 3, cuando el hombre sale a ver al horno se da cuenta que no hay 3, sino que hay un cuarta persona semejante al Dios. Y no era semejante, era Dios que estaba con él. Yo creo, póngase de pies. Estoy creyéndole a Dios que el Dios de Daniel es el mismo Dios que está acá. El espíritu que había en Daniel era superior. Al mismo Dios que tú sirves te hace superior. Eso es lo que la gente no ha querido entender, y por ahí viene la intriga, el celo, por ahí viene la envidia, porque lo que tú tienes es superior al que tiene la gente allá afuera. Aleluya. En el sistema. Cuando hablamos de mundo, hablamos del sistema. El sistema no va a entender que tú, con un sueldo mínimo, puedas estar agradecido de Dios. El sistema nunca va a entender que tú, desempleado, tienes gran valor. Eres superior al del sistema. Que tú, por lo que estás pasando por el momento difícil, eres superior al que está en el sistema. Porque al Dios que tú le sirves es el mismo Dios de Israel. Es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el mismo Dios que dijo que iba a estar con nosotros. Yo quiero que esta mañana usted le dé un aplauso a Dios y levante al mismo tiempo las manos. Y demos gracias al Señor en esta mañana. Señor, yo te doy gracias. Señor, te doy gracias por esta preciosa mañana. Señor, cuando he compartido, Dios, Señor, tu divina palabra, Dios. Señor, convencido que así como tuviste, Señor, con Daniel, también estás con nosotros, Señor. Convencido, Señor, que tú nos sacarás, Señor, de ese horno de fuego sin quemarnos, Dios. Que tú nos sacarás, Señor, de ese pozo de leones, Señor, sin ninguna mordedura, Dios. Señor, estoy creyendo, Dios, y damos comienzo a una semana, Dios, lleno de tu gracia, de tu favor. Señor, bendecimos esta casa. Bendecimos los padres de esta casa donde ellos estén, Señor. Guárdales, Dios, un manto, Señor, sobre ellos. Oh, Señor, gracias por este pueblo en esta preciosa mañana. Señor, bendecimos tu pueblo, Señor, y declaramos un inicio de semana lleno de tu gracia y de tu favor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y declaro un inicio de semana lleno de la gracia y el favor de Dios sobre sus vidas, sobre su familia.
de toda su generación. Bendiciones.